La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola mi gente, bienvenidos al episodio 223 del 11 de agosto del 2019 de Pesquisas Mormonas. Les habla el Manuel. Y hoy, ¿sabes qué estaba pensando mientras hacía este programa? Cada vez las secciones se me están haciendo más largas. Yo creo que voy a terminar como estaba antes, haciendo una sección a la vez. Pero hoy voy a tener, de seguro, noticias y un tema del día. Y necesito ayuda, a ver si alguien me puede ayudar. Yo tengo un libro que se llama In Sacred Loneliness, o En Soledad Sagrada. ¿Sagrada? Sí. Y cada capítulo de ese libro está dedicado a una de las esposas de José Smith. Ahora, el problema es que cada capítulo es largo, tiene como 20 páginas. Ahora, lo que a mí me haría falta es, si alguien pudiera ayudarme a resumir esos capítulos y traducirlos, o al menos a resumirlos, y después yo los traduzco, me ayudaría muchísimo. Así que se lo agradecería eternamente. Y por supuesto, yo le enviaría el libro en todos los formatos digitales que se le pueda ocurrir. Lo tengo en EPUB, lo tengo en PDF, lo tengo en texto, en Word, en lo que sea. Yo se los mando. Si pueden hacerlo, en serio, yo se los agradecería muchísimo. Pero bueno, pasamos a las noticias. Las noticias de hoy son un poquito largas porque son algo curioso que está de nuevo reflejando la cultura de la iglesia. Que estas son las noticias que más me gustan a mí, las que reflejan la cultura de la iglesia. Noticias. Primero que nada, hay un ex obispo violador que va a permanecer en la cárcel. Y hace un par de años hablamos sobre el caso de un obispo violador que recibió palabras halagadoras de un juez mormón, no sé si se acordarán. Pero para refrescarle un poco la memoria, esto es lo que pasó en esa época. Dice: el juez a un obispo violador: es usted un hombre bueno y extraordinario. El magistrado de Utah dio permiso para volver a su casa al prelado que abusó una docena de veces de 2 mujeres, una de ellas menor. El juez Thomas Lowe le tembló la voz. Al borde del llanto, el magistrado se dirigió al condenado por violación y abusos sexuales, el obispo mormón Keith Robert Vallejo, y desde el estrado le dijo: esta corte no tiene dudas de que usted es un hombre bueno y extraordinario, pero los grandes hombres a veces hacen cosas malas. A sus palabras de admiración, el juez añadió el permiso de dejarle volver a casa mientras aguardaba la sentencia. Las víctimas, los fiscales y el propio público quedaron estupefactos. Un jurado de Utah acababa de considerar culpable de 10 agresiones sexuales y una violación al prelado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La pena, que aún debía determinarse, podría alcanzar la cadena perpetua. Las víctimas eran la cuñada del propio obispo y una menor. En ningún momento de la vista el acusado había mostrado arrepentimiento o reconocido su culpabilidad. Lo más que alcanzó a decir fue que el sistema judicial era una farsa destinada a forzar la confesión. En parte eso es cierto, pero lo dudo en el caso del tipo este. La actitud del juez del cuarto distrito desató la tormenta. Su decisión de permitir la vuelta a casa del obispo fue fulminada con un recurso y sus elogios al violador recibieron cientos de quejas. Las principales organizaciones contra la violencia de género de Estados Unidos la consideran un desprecio a las víctimas y la enmarcan en una narrativa machista que parte de la culpabilidad de la mujer en casos de abuso sexual. Las propias violadas han manifestado que se sintieron profundamente humilladas con la actitud del juez. Es una demostración clara de que no nos creyó, pero yo sé lo que pasó, por mucho que lo niegue el obispo, afirma la mayor de ellas. Y esto no es raro en este país, lamentablemente. Los hombres siempre se salen con las suyas, o por lo general. Mi esposa me estaba contando de un caso en el que el tipo la quería matar a la esposa y la envenenó, le puso veneno en la comida, hasta que ella se enfermó, terminó en el hospital y ahí descubrieron lo que pasó. Bueno, al tipo lo metieron en la cárcel, pero solo los fines de semana. Y solo por 30 días, por intento de asesinato.
Los hechos juzgados ocurrieron entre 2013 y 2014. La cuñada vivía en la casa de Vallejo y estudiaba en la Universidad Brigham Young. Tenía 19 años. La sentencia considerada probado que el obispo la atacó en numerosas ocasiones en su habitación. Esta noticia está sacada, a ver dónde la saqué esto, del país.com. La traducción está horripilante. A veces me cuesta entender lo que dice. Entraba y se metía en la cama para tocarla. A otra víctima, a la sazón de 17 años, la violó en el mismo lugar. Los abusos fueron denunciados por un familiar. La iglesia mormona, que se sumó a las acusaciones, apartó a Vallejo, nada más trascendió el escándalo. El miércoles pasado, en plena polémica, el juez Lowe hizo público el fallo. Establece un mínimo de 5 años de prisión, pero deja en manos de la comisión penitenciaria la decisión final. En la lectura de la sentencia, el magistrado intentó mostrarse compasivo con la cuñada y la calificó de superviviente o sobreviviente. Esta corte cree que es la víctima más fuerte que esta corte haya visto nunca, llegó a decir. Sus palabras llegaron tarde. Las violadas han anunciado acciones penales contra el magistrado. También las organizaciones contra la violencia de género. El obispo quiere recurrir la condena. Sigue sin admitir su culpabilidad. Y bueno, ese desastre de traducción de noticia se refiere entonces a la noticia original. Esa fue la noticia original de cuando el tipo lo dejaron salir, a pesar de que fue encontrado culpable. Y dice la noticia, pero eso no es todo. Eso no es todo. Esta semana escuchamos novedades en este caso y dice: Tribunal Supremo de Utah confirma condena de ex obispo de la Iglesia de Jesucristo. Y esto está sacado de 2 artículos, uno del Salt Lake Tribune y uno de Telemundo. Y dice: el Tribunal Supremo de Utah rechazó la tarde del miércoles los argumentos de los abogados defensores del ex obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, acusado de abusar sexualmente de 2 mujeres. El Salt Lake Tribune informó que el tribunal confirmó la condena de Keith Robert Vallejo, ex obispo de la Iglesia de Jesucristo, después de su apelación. La decisión probablemente mantendrá a Keith Robert Vallejo, de 45, en prisión al menos hasta 2022. Vallejo fue sentenciado a entre 1 y 15 años y a entre 5 años y cadena perpetua en 2017, eso por las 2 diferentes casos, ¿no? Luego de ser sentenciado por 10 felonías del 2º grado de abuso sexual forzado y un cargo de violación, una felonía de 1er grado. El tipo fue condenado en el 2017. Lo mínimo que puede servir es 5 años. Lo máximo que puede servir es cadena perpetua. Pero 2017 más 5 sería, claro, 2022. Esa es la mínima fecha que puede salir libre el tipo este. Si ustedes ven la foto, cualquier foto del tipo este, siempre está ahí sonriendo. Tan soberbio el tipo. Yo no sé. Pero es obispo, ¿viste? Así que capaz que... Bueno, era obispo. Así que capaz que lo hagan cumplir 5 años y listo. Las mujeres dijeron a las autoridades que Vallejo, quien en este entonces era un obispo de la iglesia, las tocó inapropiadamente cuando pasaron la noche en su casa en la ciudad de Provo entre 2013 y 2014. Vallejo apeló el caso con 5 argumentos. 1. Su abogado debió haber dividido el caso en 2. 1 por cada víctima, para así poder recibir menos tiempo en la prisión. 2. Su abogado debió haber objetado los testimonios de los amigos de una de las víctimas por ser solo rumores. 3. Su abogado debió haber objetado el testimonio religioso de una de las madres de sus víctimas, lo que él arguyó pudo haber influenciado al jurado del condado de Utah, el condado supermormón, a creer que las alegaciones en su contra eran verdaderas. 4. El testimonio de un amigo sobre las declaraciones del mismo Vallejo de haber actuado de manera sexualmente inapropiada estaba protegido bajo privilegio de cliente y abogado, por lo que es inadmisible en la corte, porque él dice que su amigo era un abogado, él habló con su amigo, entonces hay ese privilegio, ¿no?, de secretismo. 5. El referirse a las 2 mujeres como víctimas antes de haber sido condenado era inapropiado y predispuso al jurado en su contra. O sea, cuando hablaban de las mujeres, decían, bueno, y la víctima esto y la víctima lo otro. Él dice, eso fue inapropiado. El juez, John Pierce, respondió a todas las quejas de Vallejo. Con respecto a la número 1, el abogado debió haber dividido el caso en 2 para servir menos tiempo. El juez dijo que eso no era necesariamente cierto. Porque después de todo recibió cadena perpetua por una de las 2, así que
No hay forma que hubiera servido menos. 2. Su abogado debía haber objetado los testimonios de los amigos de una de las víctimas por ser solo rumores. Sí, puede ser, pero de todo caso es un testimonio de alguien que escuchó a las víctimas justo después de ser violadas. Eso no se puede objetar. 3. Su abogado debió haber objetado el testimonio religioso de una de las madres de las víctimas. Sí, pero cuando el juez dijo que cuando el abogado de Vallejo habló acerca del tipo también habló en términos religiosos. Este obispo es un hombre espiritual y esto y lo otro. Así que, ¿cómo se va a quejar de la otra si él hace lo mismo? 4. El testimonio de un amigo sobre las declaraciones que era abogado está protegido bajo privilegio de cliente. Primero que nada, él no era cliente de ese abogado. Así que por más que él hubiera sido abogado, no tenía por qué mantener el secretismo, ¿no? Ese privilegio de silencio. Primero que nada. Segundo que nada, era abogado, pero no había recibido su licencia todavía. Así que ni siquiera era un abogado practicante. 5. El referirse a las mujeres como víctimas antes de haber sido condenado era inapropiado. Y el juez admite que sí, fue inapropiado, pero es duda que eso haya cambiado el resultado del veredicto. Así que vemos, el tipo no se arrepintió para nada. Lo único que quiere es defenderse, servir lo menos tiempo posible. No se disculpó. No admite que hizo lo que hizo, a pesar de que tenemos 2 testigos, bueno, como 4 testigos en realidad. Ya está, el tipo era un obispo. Lo único que le interesa es salirse, escaparse con el menos castigo posible. Qué lamentable que un tipo así no pueda admitir la culpa, cuando él estaba a cargo de juzgar a los demás, ¿no? Por sus transgresiones.